Muchas veces oímos a la gente comentar sobre otros, tienen mucha personalidad o le falta personalidad, pero ¿sabemos qué es realmente la personalidad? Bienvenido a este video informativo en donde abarcaremos el tema la personalidad y sus componentes. Como lo mencionamos al inicio del video, ¿qué es entonces la personalidad? Pues la personalidad es un constructo hipotético que inferimos de la conducta de las personas. Comprende una serie de rasgos característicos del propio individuo, además de incluir su forma de pensar, su forma de ser o su forma de sentir. Para el grandioso Freud, la personalidad viene a ser un producto, el resultado de la forma que emplea cada persona para lidiar sus conflictos internos y las demandas del exterior. La personalidad es tan maravillosa que engloba una serie de características comunes incluidas en las diferentes definiciones. Se trata de aquel constructo hipotético en donde nosotros observamos la conducta del individuo. Es decir, pensamos que X persona se comporta de X forma porque así es su personalidad o porque así es ella. Dicho constructo no implica la connotación del valor, sino que más bien recoge una serie de elementos relativamente estables y consistentes en el tiempo llamados rasgos. La personalidad abarca tanto la conducta que manifiesta cada persona como la experiencia privada de la persona, sus pensamientos, sus deseos, sus necesidades propias que tiene, los recuerdos. Se trata de algo distintivo y propio de cada persona, pues aunque están algunos tipos de personalidad, lo cierto es que cada persona es única, como también lo es su personalidad. Por otro lado, la personalidad refleja la influencia de la conducta, de también los elementos psicológicos y biológicos de las experiencias de cada individuo. La finalidad de la personalidad es la adaptación exitosa del individuo en su propio entorno. Debemos comprender que existen varios tipos de conceptos de personalidad, que es un proceso activo y como activo entendemos que se va definiendo y desarrollando a lo largo de la vida de la propia persona. No existe un tipo de personalidad que sea mejor o peor, sino que cada una de ellas tiene sus fortalezas y sus debilidades, por lo que la clave es el equilibrio entre todas. La personalidad cambia y lo hace a base de las experiencias que vamos viviendo y la manera en la que interpretamos las situaciones. Debes recordar, el tipo de libertad más importante es ser lo que realmente eres. Continuando con la explicación, sabemos que la comunicación es algo imprescindible para el ser humano, debido a que esto nos ayuda a convivir en sociedad y además con poder entender y hacernos entender con demás personas. El lenguaje corporal es una de las herramientas comunicativas más poderosas que poseemos. Este tiene un nexo con la personalidad, ya que demuestra el lenguaje corporal que nosotros utilizamos ante las demás personas. Cada persona se distingue por la manera de actuar, lo cual permite crear su propia personalidad ante el público. Teniendo en cuenta esto, podemos mencionar algunos tipos de personalidades. Como número 1 está la personalidad tímida. Las personas que tienen este tipo de personalidad sufren de pánico escénico cuando están frente a varias personas. Otra característica de esta personalidad es de que no pueden mantener la mirada con otra persona porque se sienten intimidados. Otra característica de esta personalidad es de que mantienen las piernas y los brazos en el eje vertical del torso, haciendo de que el tema que estén exponiendo no sea comprendido por el público. Como segunda personalidad está la personalidad abierta. Este tipo de personalidad demuestra la seguridad
que tienen delante de las demás personas, haciendo que el tema que se esté exponiendo sea comprendido. Las personas que tienen este tipo de personalidad demuestran seguridad y control sobre los temas. Como tercera personalidad está la personalidad poderosa. Este tipo de personalidad recurre a movimientos y gestos para poder demostrar el poder que tiene sobre el tema. Las personas que utilizan este tipo de personalidad tienden a estar en contacto con el público para poder desarrollar de mejor manera su tema. Como cuarta personalidad está la personalidad amable. Esta personalidad es muy común entre las personas, debido a que la mayoría trata de transmitir confianza ante las demás. También ayuda a que podamos desenvolvernos de una mejor manera cuando estamos con otras personas, también poder incluirlas en nuestra exposición para poder escuchar las opiniones que ellos tienen respecto al tema. Otro tipo de personalidad es la neurótica. Las personas que tienen este tipo de personalidad no tienen un control de sus emociones, por lo que las ideas que transmiten son desorganizadas, haciendo que las personas que están dentro del público no logren comprender el tema en un 100%. Es importante que las personas que tengan este tipo de personalidad trabajen en ello para ir mejorando en su desenvolvimiento. Y por último, el tipo de personalidad estable. Este tipo de personalidad todos deberíamos de tenerlo, ya que esto nos permite tener un mejor desenvolvimiento y tener la seguridad de poder desarrollar un tema delante de otras personas. Tomando en cuenta todo esto, entonces podemos decir que es importante que identifiquemos qué tipo de personalidad poseemos para poder trabajar o fortalecer las características que nos definen. Esto para poder desarrollar de una mejor manera algún tema que nosotros queramos compartir con otras personas. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo les vengo a hablar sobre los componentes de la personalidad. Existen 4 componentes de la personalidad. El primero es los factores físicos. Se trata básicamente de la forma como nosotros percibimos a nosotros mismos, tanto como individuos o como seres que conformamos una sociedad. También se deriva de nuestra conformación radical y biológica, tanto como la estructura ósea, el color de piel, los colores de los ojos, la forma de nuestra cara y el pelo. Por ejemplo, si somos de baja estatura, si tenemos una estructura ósea alargada o una cabeza muy pequeña, no será posible modificarlo, pero también hay características que se pueden modificar, ya que con el paso del tiempo y también con los avances científicos podemos hacer una modificación de estas características. Está también lo que son los factores intelectuales. Se refiere al modo de cómo pensamos o razonamos de cada individuo, tales como los conocimientos que adquirimos, el tipo de ideas que generamos, los temas que podemos hablar y el lenguaje mediante el cual podemos expresarnos. Por ejemplo, para agilizar el correcto lenguaje y también el razonamiento, podemos adquirir capacitaciones para poder mejorar nuestras habilidades, tanto creativos como el de lenguaje, y poder demostrar seguridad ante nosotros mismos. El otro componente es los factores emotivos. Se refleja a través de lo que nos gusta, de las cosas que nos repugna y también de lo agresivo o dóciles que somos ante cualquier situación en que se nos presenta.
Esto básicamente representa los sentimientos que generamos nosotros las personas, como de tristeza, alegría, angustia, de cualquier otro sentimiento que expresamos a través de las situaciones que nos presenta la vida, tales como por ejemplo celebrar una graduación nos hace sentir alegría porque vemos un logro más de otra persona. Y por último está lo que son los factores sociales. Se refiere a la forma con que nosotros nos relacionamos con un grupo de personas, así como la manera que observamos las reglas, cumplimos las normas y seguimos patrones de comportamientos aprendidos en la sociedad en la que estamos. Por ejemplo, tenemos que tener seguridad de nosotros mismos, actitudes positivas hacia los demás, encuentros conmutativos. En cuanto más conocemos nuestra personalidad, más demostramos que somos unas personas aptas para poder estar en un grupo y poder seguir reglas y normas de una institución. Muchas gracias.